Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Aquí hablamos de cine y de los caminos, procesos y decisiones que hemos tomado para hacer cine, todo platicado de una forma casual y relajada. Mi nombre es Eduardo San Martín y soy un apasionado del diseño y de la gestión de la formación en cine, y estoy convencido de que se puede estudiar y aprender a hacer cine. Ve el podcast en YouTube, escúchanos en Spotify y síguenos en Instagram en la cuenta @EstudioCinePodcast. Hola Iván, bienvenido a Estudio Cine. Vamos a platicar contigo, vamos a hablar de gestión cultural, vamos a hablar de la Cinemateca, vamos a hablar de Cinetecton, vamos a hablar de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, de Docs Puebla, pues todas esas cosas que haces para que en Puebla haya cada vez más cine y sobre todo que haya espacios para que se exhiba el cine de otros lugares y el poblano, ¿no? Pero antes de todo eso, pues me gustaría platicar contigo y escucharte sobre, pues, ¿de dónde vienes? Yo tengo entendido que estudiaste la licenciatura en Psicología en la UDLAP. Sí. ¿De ahí qué sucedió para que de Psicología terminaras ahora en donde estás ahora con todos nosotros en el área del cine? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. En realidad fue al revés. Yo terminé en Psicología porque no me quedé en la escuela de cine, ¿no? Órale. O sea, digamos, cuando decido, en algún momento saliendo de la prepa, me tomo un año como sabático, o un poquito más, y me metí a trabajar, ¿no? O sea, mi papá me dijo, sí, no tengo un pedo, pero en la casa no te quedas, ¿no? Claro. Y de alguna manera siempre me estuvo impulsando como que buscara, no solamente un trabajo, sino más bien que buscara qué hacer, ¿no? Que era, yo creo, principalmente lo que quería, ¿no? Claro. Que se ocupe este güey. Y y una de las cosas fue que en Tlaxcala abrieron un Blockbuster, ¿no? Marca Blockbuster. Un tal cual, Blockbuster, órale. ¿no? Entonces, justo fui, presenté mi currículo, bueno, más bien mi hoja de trabajo, y me quedé, ¿no? Entonces, fue mi primer trabajo, ¿no? Formal. Ahí, formal. Ok. Y de ahí, pues, fue un trabajo que quiero mucho, porque además no solamente fue mi primer trabajo, sino que fue una tienda que construí, ¿no? Ok. O sea, estaba en obra negra y era una tienda en la que puse los muebles, coloqué Órale. las películas, o sea, había algo de manufactura en eso, entonces era más mi tienda, ¿sabes? ¿No? Era como más mi videoclub y todo Claro. ese tipo de cosas. Y una vez que pasé por un periodo largo ahí en Blockbuster, que terminé como lo que ellos llamaban un RSC, que es el representante de servicio al cliente, que era el que te abría la puerta, te daba opciones, te presentaba las películas y todo ese tipo de cosas. De ahí, pues, fui creciendo hasta convertirme en gerente de tienda. Y cuando De esa tienda. Ok. Cuando terminé gerente de tienda, el gerente regional me invitó a Puebla y me vine aquí a Puebla. ¿Cuántos años pasaron de allá en Tlaxcala de...? Como 2 años, En 2 más años o menos. de cero a gerente de tienda. Ajá, más Ok. o menos como 2 años. Y llegué como subgerente al Blockbuster que está en Plaza Dorada, Órale. que es el que está en Boulevard 5 de Mayo, ¿no? Ujú, Ese, que ahora es una tienda como que venden materiales de limpieza, una Sí, cosa así, que está al sí. ladito del Globo. Ajá, claro, ¿no? claro. Esa tienda fue a la que llegué, Wow. pero pasé por la tienda de Mayorazgo, por la tienda que estaba en La Paz, por la tienda que estaba en donde estaba esa tienda. Bueno, yo otra tienda, había como 8 tiendas, ¿no? Aquí en Puebla. Llegué a un momento donde me di cuenta que la tienda, o sea, digamos que ese era un trabajo, mi primer trabajo y que me gustaba mucho, pero que no había más, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues dije, pues quiero estudiar, ¿no? O sea, ya es tiempo de estudiar, ya estaba yo en mis 20s, ¿no? Ok. Algo así. Ujú. Cuando yo llegué a Puebla llegué como a los 17. O sea, te más echaste o como menos. 3 años Un sabáticos, más o poquito menos. más. Sí, lo que iba a ser un año sabático terminó siendo, ¿no? Porque además me gustaba mucho el trabajo, me gustaba mucho que podía ver películas. Sí, me las veías, gustaba. sí veías muchas Sí, como Tarantino. no, pues es que justo, o sea, había una de las cosas muy lindas era que, y bueno, muy lindas porque me gustaban, era que
nosotros a la semana podíamos llevarnos gratis 5 películas, ¿no? Órale. Entonces yo en un día agarraba 5 películas y mi día de descanso era ver películas, ¿no? Wow. Y tenían un botadero donde ponían películas en venta, ¿no? Ujú. Entonces había películas de 10 pesos, 15 pesos. Claro, te agarraba las Entonces, más chidas ahí desde gastaba el principio. exacto, ¿no? O sea, si salía Jesús de Montreal en venta, pues nadie le iba a pescar, ¿no? Entonces dije, pues esta es mía, Claro, ¿no? claro. Y así Ok. me fui haciendo películas y a la par nosotros en familia, pues sí es un asunto de formación, ¿no? O sea, digamos, mi papá salía de trabajar de la fábrica Ujú. en Tlaxcala, que vivía en una fábrica, trabajaba en una lanera, ¿no? Ok. En una lanera textil, era el director químico de la fábrica. Y entonces los fines de semana que salía, a mediodía, llegaba a la casa con 10 películas, ¿no? Entonces pasaba al videoclub, presentaba 10 películas Ujú, ujú. y el sábado 8 veíamos, ¿no? Wow. Todos en familia y el domingo veíamos 2 y después a ver qué hacíamos, ¿no? O Claro. salíamos o cositas así. Entonces, digamos, la cinefilia es algo que se fue Ujú, ujú. formando y a la par, digamos, o sea, empecé como en Puebla, pero me regresé a Tlaxcala, ¿no? O sea, Ok. digamos, desde muy chico hay una sala en Tlaxcala, ¿no? Que es la sala Miguel N. Lira, Ujú. que fue la sala que me formó como cinematográficamente, ¿no? O Órale. sea, ahí veía películas, o sea, digamos, ahí me encontré con los hermanos Marx, ahí me encontré con Lumière, ahí me encontré con Claro. Truffaut, con Kurosawa, me encontré con Chaplin, me encontré con Emilio el Indio Fernández, con Jorge Fons, con Ujú. Alberto Isaac, con Arturo Ripstein, con Jaime Humberto Hermosillo. O Claro. sea, digamos, aprendí como mucho cine y Ujú, ujú. a la par había como unas funciones los sábados y los domingos a las 11 de la mañana que funcionaban como matiné y ahí conocí a Terry Gilliam, ¿no? A Ujú. Joe Dante, a John Landis, a Peter Bogdanovich. Yo no sé qué hacía Wow. Peter Bogdanovich en una matiné, En pero Tlaxcala. en Tlaxcala, ¿no? O sea, digamos, sí había algo. En un futuro ese recuerdo me ayudó a entender muchas cosas, Ujú. ¿no? Pero digamos, yendo de una manera medio caótica, pero cronológica en mi cabeza, Ujú. este, eh, todo eso pues, siempre me estuvo acercando como al cine y más 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 cine, ¿no? Así de esa manera constante. Que cuando tú eras chavito, no tenías conciencia de que alguien curaba No, ni eso que idea. ponían ahí en la No, ni cinemateca. Que idea. ahora tú en este momento eres parte de esas Soy parte decisiones. de esas decisiones, ¿no? Porque después Estás formando a descubrí, chicos exacto, también. porque después descubrí que existía esa persona, Ajá, ¿no? O exacto. sea, descubrí porque que no era un asunto de poner películas, sino que había alguien que pensaba qué películas teníamos Claro, derecho a ver, claro, ¿no? claro, claro. Porque ya para el resto estaban las salas comerciales, Ujú. ¿no? O sea, tuve una gran experiencia cuando fue la premiere en Tlaxcala de Jurassic Park, una gran experiencia Wow. cuando Titanic, ¿no? Porque además no había muchas salas, pero las Ujú. salas eran galerones, Claro, sí, sí, me ¿no? tocó O sea, también. ¿no? Entonces todavía eran salas enormes, ¿no? Sí. Entonces, tengo recuerdos más que de la cinefilia, tengo recuerdos no solamente de eso, sino de las experiencias que viví. Aquí en el Cine La Paz, no sé si lo recuerdas, que estaba sobre Boulevard, sobre el Parque Juárez, que Ujú. ahora es el Teatro La Paz o una cosa Ok, así. Era una sala de cine. ok. Y ahí fui a ver John F. Kennedy, ¿no? Órale, joder, JFK. ajá. Y en los cine de Paseo Bravo fui a ver Los Cazafantasmas, Ujú. ¿no? Pero también, o sea, tengo como experiencias de las salas, ¿no? En Santa Ana, que es el pueblito donde vivimos, Ujú. ¿no? Hay una sala de cine que hoy es un Soriana y una iglesia, evangélica, una cosa Ok, así. ok. En esa sala vi Los Imperdonables de Clint Eastwood, Ujú, ¿no? Pero en ujú. una función de las 11 de la noche, pero además se les quemaba la cinta, ¿no? Como que el rollo ¿no? Entonces se Pues iba es que yo quemando. creo que Entonces una también función de 2 horas terminó siendo de 3 horas y media, ¿no? entre Una que lo cosa así, arreglaba, ¿no? entre que lo Seguro también les llegaba arreglaban. la copia más raspada Sí, era la de- última copia, entonces no solamente llegaba raspada, llegaba Claro, maltratada, ¿no? Los cuadros ya no funcionaban, claro, entonces las máquinas eran viejas, ¿no? claro, claro. Y, y digamos, en la sala Miguel en el Lira me tocó ver la trilogía de Kieślowski, ¿no? Órale. Azul, blanco, Ujú, rojo, que todavía se pasaba en 35. Pero rojo eran 6 rollos ujú. de rojo. Pero el Cácaro cuando montó, el rollo 3 lo montó en el 5.
Entonces yo vi otra película, Claro, totalmente. ¿no? Entonces fue muy chistoso porque además salimos y dijimos, oh, esta es una obra de arte. Qué cosa más extraña acabamos de ver. Claro. Hasta que la descubrimos en disco, ¿no? En Claro. Blu-ray la vimos y dijimos, esta no fue la Este, película claro. que vimos, ¿no? Entonces hicimos memoria y nos sí, dimos sí. cuenta que el rollo 4, más bien el Claro. rollo 3 estaba en el rollo 5, ¿no? Wow. Entonces, esa es otra forma de Sí, construir sí, la sí, por película, supuesto, ¿no? por O sea, supuesto. pero Un al montaje final diferente. es un montaje totalmente diferente hecho por el cácaro. Y así está llena de historias hasta llegar como a esta oportunidad de trabajar en Ujú. Blockbuster. Me meto a la universidad. Durante mi primer año de la universidad también me convierto en papá, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, pues Estamos hablando de 22, 23. no, como 2021. Ah, 20, ¿No? ok. Como a los 2021 yo me convierto en papá. Y no solo, o sea, y entonces pues, había que buscar chamba, ¿no? Había cosas que hacer y cositas Ujú. así. Y termino en los Cine Lumière, que están ahora en Plaza Dorada, que es Ah, Cine claro, Mex, sí, cierto. que Era llegan Lumière. como Cine Lumière, ¿no? Que Azulitos pertenecían con a un amarillo. grupo azul con amarillo Ujú. que formaban parte de un grupo de cubanos, o cuando menos uno de los dueños era cubano. Ok. Y ese era muy bonito porque tenía una sala, eran 10 salas, pero una sala era donde ellos intentaban traer cine contemporáneo, cine europeo, de Europa del Este, cine latinoamericano. Y a mí me tocaba, y entonces cuando entro y me dicen, ¿de qué quieres trabajar? Yo le dije, cácaro, ¿no? Y entonces entro a trabajar cácaro, entonces sé manejar discos enormes de 35 milímetros, y me hacía cargo de las salas 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, mientras en una estaba viendo una película de Holanda, en la segunda estaba viendo Juego de Gemelas, en la tercera estaba viendo Troya, y en la Claro. ¿no? Entonces andabas todo el día corriendo viendo que funcionaran, Ajá. y había partes y momentos en que las películas terminaban al mismo tiempo, entonces había que desmontar 2 salas al mismo tiempo, ¿no? Porque las cabinas estaban separadas, no era de estas cabinas que eran un pasillo con No, cabinas. es un pasillo Ah. donde están, pero el Vale, asunto es vale. que son cintas, o sea, Claro, hoy claro. con el DCP, pues es un asunto de un botón. Sí. Aquí no, Es había más, que hasta las luces desmontar el automatizadas rollo. y todo. Sí, no, aquí había que desmontar el rollo, apagar la lámpara, apagar el motor, correrla, bajar al otro disco, volver a montar Ok. para la función siguiente, ¿no? Interesante era cuando la misma película corría en 2 salas, Ah, claro. ¿no? Entonces corrías un disco, Ujú. pues esa cinta la jalabas y la metías en la otra. Tenían en el techo así como En el pasadizos techo para... había como pasadizos, entonces la montabas y la hacías correr a la sala, bueno, podía estar en la Ujú. sala 6 y corría en la 3. Órale. Entonces todo el pasillo corría la cinta, montabas y tú estabas viendo aquí, ¿no? O ibas montando al Ujú. tiempo que corría. La película no puede parar, ¿no? Claro. Y así es como siempre he estado cerca del cine, y cuando decido meterme a estudiar, tenía 3 opciones, ¿no? En mi cabeza siempre han existido esas 3 opciones, y Ujú. de alguna manera siempre han estado vinculadas. Era cine de inicio, Cuecos SC. Cueco CCC, era psicología Ujú. o ciencias políticas en la UNAM. Comunicación nunca ¿No? fue una opción. No, comunicación nunca fue una opción, ¿no? La verdad es que creo que fue una Creo que buena fue una buena decisión. decisión, yo también. Pero era un asunto más o era cine, que Ujú. era la opción única, ¿no? Ujú. Cueco o el CCC, psicología y ciencias políticas en la UNAM, ¿no? Ok. La Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ¿no? No me quedo en la UNAM, tampoco me quedo en el CUEC ni en el CCC. En el CUEC me quedo en la tercera entrevista, o sea, ya Ok. con la charla A con los punto. directores. En el Ujú. CCC me quedo en la segunda, Ok. ¿no? Y me quedo en psicología, me quedo en la Ibero, en el TEC de Monterrey y en Ujú. la UDLA, ¿no? Ok. El TEC de Monterrey tiene una línea de administración que no me interesa, ¿no? Vale. ¿No? Digo, no me veo ahí, Ujú. ¿no? Ujú. No, o sea, no me veo haciendo esa chamba en recursos humanos, por ejemplo, ¿no? La Ibero tiene una línea social que no me llamaba por completo, ¿no? Ujú. Había una sensación de que algo no me cuadraba. Y la UDLA tiene una línea de investigación que me gusta mucho, ¿no? Ok. O sea, digamos, tenía un poquito de las 2 anteriores, pero había una línea de investigación, ¿no? Entonces podía trabajar, hacer ejercicios en laboratorio, trabajar Ujú. con ratas, abrir cerebros, ¿Neta? ¿no? ¿No? Entonces sí, Órale. alguna vez hicimos Ujú.
hicimos un experimento para tratar de descubrir si había conciencia en las ratas. Órale. Y no, y estuvo muy chistoso. Trabajamos como con 60 ratas. Y para trabajar si había algún estado de conciencia en las ratas, ¿no? Ujú. Y ya, entonces empiezo a estudiar psicología, pero me doy cuenta que mucho de lo que estoy investigando, muchas de las cosas que son de mi interés, siempre las cargaba al cine, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Siempre las cargaba al cine. Y ahí, pues, digamos, termino la universidad y todo este tipo de ¿De cosas. qué fue tu tesis? Mi tesis la quería hacer sobre suicidio, Ok. ¿no? Pero nada Digamos, relacionado con el cine, entonces. no, Pensé que no, ibas no. a colar Iba a colar algún algo, trauma con el cine. no. Más bien mi interés siempre estuvo cargado hacia el suicidio, Ok, ¿no? ok. Y tiene que ver más con mi historia personal, Ok, ¿no? O sea, ok. digamos, yo llevo como 2 intentos, ¿no? Entonces, Ok. ¿no? Y pues siempre fallo, ¿no? Por güey. Entonces, Qué bueno, amigo, porque... ¿no? Entonces, más bien siempre, o sea, iba hacia esa línea de investigación, ¿no? Pero Ujú. en el camino me encontré, o sea, digamos, quienes eran como me trabajaban, además de que yo andaba como en procesos de terapia, pues, Ujú. ¿no? Entonces, yo llevaba como 2 guías espirituales, ¿no? Ujú. Bergman y Kurosawa, Ok. ¿no? Ujú, ¿No? ujú, ujú. Entonces, con ellos yo platicaba mucho, ¿no? Ok. Entonces, en sus películas, en cosas que me interesaba, ahí encontraba como los temas, o sea, digamos, no estaba digamos, no estaba como puesto en el proceso de investigación, Ujú, pero era ujú. con ellos como como a mí me podían servir como guías, pues, Ok. ¿no? De las cosas, me respondían cosas, Claro. pues, ¿no? ¿Y más que respuestas, te daban más preguntas o sí encontrabas? Me daban preguntas y me daban respuestas, ¿no? O sea, Wow. mientras Ujú, Bergman me podría tirar un poquito como más al drama, como a la tristeza, como ujú. a ponerlo en términos más melancólicos y filosóficos, Ok. Kurosawa siempre me decía por qué era bueno vivir, ¿no? Y entonces Wow. siempre había como estos 2 diálogos. Por eso son mis 2 directores favoritos, ¿no? O sea, Qué chingón. por eso tengo tatuado a los 7 samuráis, ¿no? Entonces, digamos, Kurosawa es Ujú. como la figura que siempre me ha ayudado como a tener las cosas claras, ¿no? Y Claro. esta figura del samurái que hace Toshiro Mifune me Ujú, gusta, ujú. ¿no? Siempre es una figura presente, ¿no? En Wow. mí, ¿no? Ujú. Que me hace trabajar incluso de manera ética, pues, Claro. ¿no? O sea, digamos, sin hacer daño, siempre pensando en quién tengo enfrente, ¿no? Y entre que Bergman por un lado, Kurosawa por el otro, en los textos estaban Fritz Perls, Carl Rogers y Sigmund Freud se vuelve Ujú, como mi ujú. figura, ¿no? Ok, Quien me resuelve muchas cosas, ¿no? ok. Entonces, dejo de pensar a Sigmund Freud como una figura que solo piensa en el sexo, que sí es Ujú, así como ujú, sí, ujú. pero tienes que darle contexto, ¿no? Porque Claro. si no, y cuando entiendes ese tipo de pulsiones, te das cuenta por qué tomamos las decisiones que tomamos. Eso me ayuda mucho a poder resolver muchas de las cosas que también hago, ¿no? Ok. Y estando en la universidad y estando haciendo lo que hago, me encuentro con Alonso Fragua y conozco a José Luis Reza, Ujú. ¿no? Y estaban haciendo un proyecto de cortometraje, donde me invitan a trabajar y era tarea pendiente, un cortometraje que se hizo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos Ok. eh, sobre sordera, sí, era una mujer que tenía SIDA y que además era sorda, ¿no? Eran como Ok. 3 casos de discriminación en un solo personaje. Ujú. Y me dijeron, ¿quieres entrar a la producción? Le digo, claro. No, por supuesto, ¿quieres hacer una película? Claro. Bueno, pues a ti te toca allá y tú te harás los cafés. No manches. ¿No? Pero era corto, ¿verdad? ¿Me Era dijiste? un Ok. corto, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues te toca y tú te haces cargo y tú traes los cafés y te encargas de las comidas y eso. Y dije, a huevo, yo de aquí soy, ¿no? Perfecto. Y porque yo ya estaba haciendo cine, Ujú. Sí, ¿no? sí, O sea, sí, ya estaba en claro. el set, Claro, claro. ¿no? ¿Sabes? Entonces, y es un asunto, o sea, el cine es eso, ¿no? Te tienes que meter, Sí. ¿no? Ya después irás viendo si lo tuyo es la foto, lo tuyo lo demás. O sea, tú Ujú, tienes que estar en ujú. el set, ver qué sucede y que el cine te enganche, ¿no? Claro. De alguna manera. Y si no te engancha, pues siempre hay muchas cosas que hacer alrededor. Sí, o sea, Por ya supuesto, encontrarás por ese supuesto. camino, ¿no? Sí, 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 sí. Y de ahí, así empecé a trabajar y durante un periodo muy largo trabajo con José Luis Reza, ¿no? Ujú. También
que nace el Espacio Cultural de Artes y Ciencias Cinematográficas, el ECAVAC, ¿no? Ok. Espacio Cultural de Artes y Ciencias Visuales o Sí, algo claro. así, Ujú. ¿no? Que él lo hace en la cochera de su casa, ¿no? Entonces Ok. ahí hacíamos talleres de cine y cositas así. Órale. Entonces sin darme cuenta yo empezaba a ser gestor, Ujú, ¿no? ujú. Después ECAVAC se movió al Alto, estaba en la 12 Norte, y después de la 12 Norte se cambió a la 8 Oriente 401, y de Ok. ECAVAC se convirtió como en Cinearte, como este proyecto Vale. de José Luis de crear una escuela Ujú, formal ujú. de cine, ¿no? Dábamos talleres, teníamos un diplomado los fines de semana, y él empezó como a armar un proyecto de escuela Ujú. para poder tener una de las primeras, si no es que la primera, no sé si la UPAEPS ya se estaba formando, creo que nosotros estábamos haciendo esos primeros ejercicios antes Web de la creo que empezó en el UPAEPS. 2009. No, nosotros ya andábamos. Ok. Como 2004, Ah, no, 2005 entonces andábamos ya. haciendo los primeros ejercicios. Claro. Entonces, con él me meto a Cinearte y durante un ratito pues no alcanzaba, económicamente no me alcanzaba como Ujú. para muchas cosas, entonces conseguía otras chambas, pero me empecé a alejar un poquito como de esta parte, ¿no? Pero Ujú. al final siempre regreso, Claro. ¿no? Y estando en Cinearte, me habla Rafa Navarro y me escribe y me dice, oye, estoy buscando a alguien para que cure cinefilia aquí en el IMAC. Ujú, ujú. ¿Conoces a alguien? Y yo, sí. Por favor. Me dijo, ¿quién? Y yo, pues yo. Claro. ¿No? No. Órale. ¿No? Me dijo, pero ¿sí vas a poder? Le dije, dime qué hay que hacer, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y sí. Entonces Ahí ya voy con estamos hablando él. más o menos como del Ya estamos hablando 2000. del 2000, o sea, digamos como de 2005. Sí, ajá. Yo me desaparezco un ratoto como de 2008 a 2012. Ok. Y sí, como a Ujú. 2012, en 2012 regreso. Como en 2015 más o menos empiezo a trabajar ya en el En IMAC, Cinefilia. en cinefilia, por ahí, 2015. ¿no? Ajá. Más o menos. 2015, 2014, por ahí. Y empiezo a armar como el cineclub de Ujú, ujú. cinefilia, que estaba, el IMAC que estaba en la 3 Oriente, ¿no? 3 Norte, número 3, Sí, antes del en el temblor. tercer piso, ¿no? Ujú. Y era una salita chiquitita, 25 silloncitos, una pantalla sobre la pared, el proyector, un sonido de audio decente. Ujú. Y ahí empecé como a armar ciclos, ¿no? Y entonces justo recordé la parte esta de que no era un asunto de ir a ver películas a la Ujú, sala Miguel ujú. en el Lira, sino que había alguien que se interesara porque viéramos ese cine, ¿no? Claro. Entonces empecé a recordar cómo me encontré con Enrique Quinto en la sala Miguel en el Lira, Ujú. cómo vi al Barón Munchausen, qué sentía cuando vi El Claro. oso de Jean-Jacques Arnaud, o sea, todo eso. Entonces yo lo que quería era ver si la gente encontraba esas emociones que yo Ujú, tuve ujú. con ese tipo de ciclos, ¿no? Por supuesto que les puse Enrique Quinto, les puse El oso, les puse a los Gremlins, ¿no? Pero Claro. también armaba ciclos, ¿no? Que tenían por género, ¿no? Entonces, o por temas, ¿no? Entonces, Claro. en algún momento estuvo muy padre hablar sobre dictaduras latinoamericanas, ¿no? ¿Y te ponían alguna restricción ahí? No les Oh. avisaba. Ya Ok. cuando se daban cuenta, ya teníamos cine sobre dictaduras Ok. latinoamericanas en Puebla, ¿no? Y ya después, y además tenía un doctor hablando sobre dictaduras latinoamericanas, ¿no? Ok. Pero además era muy chistoso porque estábamos hablando de ese tipo de cosas en momentos importantes en Puebla, ¿no? Entonces recuerdo muy bien la vez que traje la película de Javier Robles del Ayotzinapa, Ujú, en ujú. pleno morenovallismo, Claro. ¿no? Y la puse en el Teatro de la Ciudad junto con Tai, que me ayudó a traer a Javier Robles. Ujú. Entonces la pusimos y me sonó el teléfono y me dijeron, oye, güey, estás poniendo a los 43. ¿Cómo crees? Y yo les dije, sí, ¿no? ¿Pero por qué? Le dije, pues, porque es una película, Ajá, ¿no? ajá, ajá. ¿Pero qué van a hacer o qué? Le dije, pues ver una película, Claro. ¿no? ¿Pero de qué trata? Le dije, pues sobre la desaparición de los 43. ¿Pero por qué la van a ver? Le dije, pues porque es una película, ¿no? Pues sí. Y de ahí no me sacaron, ¿no? Claro. Entonces, ¿pero no va a pasar nada? Le dije, Ujú. pues no. Claro, no era un movimiento, no estabas buscando hacer No, nada más que pero la ver gente una piensa película. cosas, ¿no? O sea, Claro. más bien, cuando uno se encuentra con la locura del otro, Ujú. ¿no? Lo que tienes que hacer es como tratar de entender desde dónde te está hablando Claro, y como claro, claro. tratar de explicarle de que
es más peligroso cuando cierras que cuando abres, ¿no? O sea, es más, la respuesta va a ser más dura cuando censuras Claro. que cuando das la opción de que cada uno tome sus decisiones, ¿no? O sea, yo no te vengo a convencer de absolutamente nada. Este es un hecho que además tiene que ver directamente con nosotros como país. A partir de ahí tomas tus decisiones. Yo siempre tiro a que hablemos de la película. Evidentemente en algún momento la plática se politiza, es inevitable, pero eso también hace el cine, ¿no? Entonces, cuando nosotros también nos entendemos como seres políticos, ¿no? Y hacemos política a partir de las actividades que generamos, lo que hay que tener claro es hacia dónde queremos conversar y de qué manera queremos conversarlo, ¿no? Entonces hay que ser como medio hábil, ¿no? Invitas a alguien que tenga mucho más habilidades que tú, como, ¿no? Y tú nada más vas mediando, vas platicando con ellos y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues justo, o sea, digamos, es eso lo que pasó, pero justo también así, justo, digamos, o sea, esos son como temas que en algún momento como que me levantaron la ceja, ¿no? Y yo les dije, no pasa nada, ¿no? Es que si no lo hablamos, seguimos sin enterarnos y lo que tenemos derecho es a enterarnos. Pero de la misma manera tenemos derecho a ver nuestro cine y tenemos derecho a que gente se acerque al cine que hacemos no solo en todo el territorio, sino a nivel local, ¿no? Si es bueno o no, pues es que si no lo ves no te enteras. Claro. ¿no? Claro. Entonces justo cuando lo ves decides si te gusta o no, pero lo que tú tienes de entender es que tú tienes derecho a verlo, ¿no? Y que mi trabajo, desde la gestoría, desde la función pública, todo eso es abrir las oportunidades para que esos realizadores o gestores o todos tengan el mayor número de opciones posibles para encontrarse con nuevas miradas y que también las cuestionen, pues, o sea, es que uno no llega con la verdad, ¿no? Uno no llega con el plan de qué es la cultura. Uno llega con una idea preconcebida de las cosas que creemos que deberíamos de estar haciendo, y otras cosas son una vez que te empiezas a estar en contacto con la realidad, es que te dicen y te dicen, no, eso no es, ¿no? Así, o no necesariamente de la manera que lo planteas, ¿no? Claro. Tiempo después, cuando duro en el IMAX durante todo este tiempo, ¿no? Pues de ahí pues se viene el proceso de elecciones, me invitan a trabajar en el Estado. Entonces, cuando llegamos a trabajar en el Estado... ¿Cómo hiciste esa conexión? O sea, ¿cómo te jalaron de la Porque el equipo de aquí se movió para acá. Ah, ok. Va. ¿No? O sea, era como el proceso de... o sea, digamos... con el equipo de ANEL y todos ellos, como que se movieron también al Estado. Entonces, claro, ANEL también me invitó. Claro. Entonces, me moví para allá. Perfecto. ¿No? Entonces, digamos... Irónicamente, bueno, no es irónicamente, más bien como estas figuras, estas tres figuras de un primer inicio José Luis, después Rafa Navarro, después Anel, en ese sentido que siempre dijeron, pues más bien me dieron como mucha confianza en poder proponer las cosas que yo tenía en mente, en poder dialogar las cosas que yo tenía en mente, y que siempre hubo como mucha libertad que me dieron, ¿no? Y en el camino de esa libertad que me daban también me las cuestionaban, y eso hacía como un reconocimiento de lo que se podía hacer y de lo que no, que a mí también me ayudaba a entender cómo era estar ahora desde la función pública, ¿no? O sea, son otras lógicas, pues ¿no? O sea, complicadísimo digamos, también, está hiperreglamentado, no te puedes mover mucho, ¿no? Es casi todo en línea recta, ¿no? O sea, no hay formas, ¿no? Pero empiezas a descubrir que la línea recta es tan ancha como la quieras, ¿no? Okay. ¿No? O sea, digamos, y que en ese camino puedes encontrar formas que facilitan el apoyo, las formas en las que puedes abrir puertas, ¿no? O sea, el prestar los espacios y todo, pero que también tienes que enseñar a dignificar los espacios. Claro. ¿No? O sea, no es un asunto de abrir la sala de proyecciones, sino que respeten también un poquito la sala, ¿no? Y eso implica que para que tú llegues a poder proyectar en esos espacios, pues necesita haber cierto nivel, ¿no? Claro, o sea, no puede llegar con un cortito ahí, 2-3, 2-3. No puedes llegar con un cortito 2-3, 2-3 para que te digan, oye, pues la pones en tus funciones, es así como, no, brother, ¿no? Claro. O sea, sí, además porque en esta lógica de acceso,
¿no? Y de puertas abiertas, sí tienes derecho a la sala, Sí. pero no tienes derecho a las 5 de la tarde. Claro. ¿No? Que a partir de las 5 son como los horarios Exacto, estelares. como los horarios donde están las películas, donde están los cortos, que tienen como este nivel de producción que andamos buscando. Que es donde y está es la así programación como, que tú haces. que es donde está la programación, pero de Ok. 9 a 11 podemos trabajar con justo lo que hacemos, ¿no? O sea, Sí, trabajamos gracias. con universidades, trabajamos con los realizadores independientes, hoy los realizadores muy, muy independientes, Claro. los chicos que quieren ver sus ejercicios, así de, hice un corto con mis amigos, lo podemos ver, y así como, pues órale, pues, ¿no? Ahí está la salita. Claro. Y siempre hay algo de mágico verlo en la salita que hace Sí, por supuesto. que a ti te impulse de alguna manera, ¿no? Difícilmente se niega la sala, ¿no? Tiene Ok. que haber una serie de circunstancias donde sí te tengo que decir, no, pues no puedo, No es posible. no es posible, Ujú. o no hay forma de lograrlo, ¿no? Ujú. Pero siempre creo que debería ser un asunto de políticas de puertas abiertas donde el espacio a nosotros nos toca gestionarlo, pero que no es nuestro, Ujú, claro. ¿no? Es como la lógica. Digamos, y así ha sido como mi vida, más bien justo, o sea, siempre he estado así como moviéndome, Ujú. siempre en el mismo círculo, pero moviéndome, ¿no? Y Claro. en el camino pues me he encontrado muchísima gente. No, seguro que sí. Bueno, eres todo un referente justo en estos espacios que son Ujú, súper ujú. importantes para el cine, ¿no? Que ya está bien claro que para que pueda haber cine y se pueda desarrollar cine en los estados, pues tienen que haber escuelas, tienen que haber realizadores, tienen que haber lugares de exhibición. Y en este sentido, pues tú estás desarrollando muy bien esas áreas, ¿no? Estás en los espacios físicos de exhibición, obviamente ahí generando las programaciones, pero también estás, que ya ahorita en breve platicaremos sobre las otras formas de exhibición que estás tocando, que son los festivales. Me gustaría saber nada más un poquito cómo trabajas tú, cómo haces estos convenios, estas ligas, cómo consigues el material para proyectar en la Cinemateca. ¿De dónde salen? ¿Contactas a los realizadores, a las distribuidoras, a la Cineteca, Ujú, nacional? ujú. ¿Cómo viene? Pues es algo que también he ido aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, digamos, cuando llegué al IMAC, trabajábamos más sobre licencias, ¿no? O sea, Ujú. pagábamos una licencia para proyectar y entonces eso me daba como más opciones, Un como de... abanico, ¿no? De Me daba un opciones. abanico como Ujú. para poder programar este cine comercial o independiente, pero cine Claro. comercial al fin y al cabo, porque la sala estaba licenciada, Ujú, ¿no? Entonces ujú. yo podía agarrar mis DVDs y ponerlos, Claro. ¿no? Y agarrar un ciclo y... Te dan como un catálogo. Cuando pagas la licencia, te dan como un catálogo de qué sí puedes. Te dan como un gran catálogo de que Ok. sí puedes, ¿no? Pero Ok. cuando revisas ese catálogo es así como no todo, digamos, no todo está a la mano, Ya, también. ¿no? O Ujú, sea, digamos, ujú. no es que digas, hoy quiero esta película y te dicen, pues consíguela. Sí, claro. O sea, tienes el permiso de proyectarla, no te la No, proveen. o sea, no te dicen, toma, aquí está, Claro, ¿no? claro. Sino te dicen, pues sí la puedes poner. Es así como, pues préstenmela, ¿no? Entonces, Ujú, no, tienes que buscarla, ¿no? ujú, ujú. Y después descubrí, cuando justo, o sea, digamos, va junto con pegado, encontrarme con los festivales, fue encontrarme con realizadores, Claro. encontrarme con distribuidoras, fue encontrarme con todo ese tipo de cosas. Y lo que hay que hacer, o lo que me tocó hacer, no sé si ese sea el camino, pero lo que a mí sí me tocó hacer es hacerte presente, hacerte visible, Ujú. y que la productora o la distribuidora te voltee a ver, Claro, como una ¿no? opción para llegar al Como público. una opción para llegar al público, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de la Cinemateca, ¿no? Y Ujú, decía, oye, vi esta película, me gustaría ujú, proyectarla ujú. aquí, ¿no? Y sí, me contestaban, ¿qué haces? ¿Quién eres? Todo, Claro. y entonces ya les contestaba. Somos una sala independiente que forma parte de la Secretaría de Cultura de Puebla, tenemos 100 Ujú. butacas, proyectamos en Blu-ray, Tienes 100 butacas. Tengo Claro. 100 Ok. butacas, ¿no? Y entonces me contestaban, no, esas salas, ese tipo de salas no me interesan, ¿no? Ok. O sí, pero ahorita estoy en circuito de festivales, búscame en 2 años, Ajá. ¿no? Órale. Y ya sí, ¿no? Entonces, Claro. pero es siempre, ¿no? O hubo quien me dijo, no, pero te mando mi catálogo. Ujú. Si hay Tengo otras algo ahí que opciones. te gusta, me lo pides, te lo mando y ya está. Ujú. Y en ese te lo pides, te lo mando, eh, eh, pues, pedía películas, ¿no? Ujú. Entonces una vez me pasó que pedí una película, la puse
Y después me escribieron, me dijeron, pues son 10,000 pesos. Y yo así, ¿what? Eso te iba a preguntar, ¿pagan ¿No? algún fee? O sea, ¿tú tienes algún presupuesto de fees? No tengo presupuesto de fees, ¿no? Ajá. No tengo presupuesto. No, Bueno, o sea, pues, pues, tampoco mintamos. No tengo presupuesto, pero Ujú. siempre hay presupuesto. O sea, es Ok. decir, la manera en la que se utilizan los fondos del recurso público es si están etiquetados, ¿no? O sea, pero hay una agenda que Ujú. tiene un fondo y que me ayuda a pagar fees, ¿no? Ok, ¿No? ok. O a pagar fees o a pagar talleres. Ujú, ujú. O sea, digamos, yo directamente no tengo un fondo que te digan este dinero es para la Cinemateca, sino Claro. más bien como hay una agenda cultural donde tiene un fondo, donde muchos de Tú la propones Secretaría y... proponemos, ponen sobre la mesa y el dinero se mueve, ¿no? Ujú, Así es como logro pagar fees, o así logro pagar talleristas, o así logro claro. pagar algún tipo de apoyo, cositas así, ¿no? Pero digamos, por la forma en la que está organizado los dineros, Ujú. ¿no? Entonces, pero eso ayuda también mucho. O sea, la ventaja es que se pueda hacer Ujú, con el ujú. poco capital que se tiene, Claro. porque al final no es una gran bolsa de dinero, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Sino más bien es una bolsa muy reducida, pero que de ahí trabaja todo o sea, digamos, las direcciones y las Ujú. jefaturas, todas trabajan pues danza, teatro, artes plásticas, Claro. talleres, música, todos esos, y entonces pues es como buscar, planear, organizarnos entre nosotros para ver qué sí podemos hacer o qué no Ujú. podemos hacer, a quién apoyamos más, a quién, ¿no? No son decisiones como que buscan ser lo más consensuadas posible. Y lo que siempre tenemos claro, o cuando menos yo siempre tengo claro, no importa la decisión que toma, a alguien no se lo di. Sí, No claro. importa lo que haga, Claro. ¿no? O sea, hay alguien a quien no se lo di y hay alguien pues, que no termina como muy contento con las Claro. decisiones que se toman. Pero pues eso es, o sea, eso sucede aquí, pero eso sucede en todos lados, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, digamos, cuando uno piensa en los fondos federales, cuando dices, es que no me dieron dinero para mi festival ese día, Ujú. y luego, ¿no? Claro. ¿No? O sea, digamos, pues sí, porque Sí, pues no se o fue puede. un asunto de proyecto, o fue un asunto de que no alcanzó el dinero, o, ¿sabes? Sí, Sí, el tuyo tenía más impacto que el otro, o era más claro, o pertinente en era ese más momento. pertinente el otro. O sea, hay Ujú. unas decisiones que tienen que nosotros debemos de tener bien claro, que entran en una gran porcentaje de Ujú. subjetividad, Claro, claro. donde la cosa se jode, ¿no? Sí. Porque, o sea, los proyectos dependen de quien los lea, Ujú, ¿no? ujú. Las resoluciones más claras están en los consensos, Sí, donde se unen una serie de subjetividades que te ayudan a tomar la mejor decisión posible, claro. ¿no? Y también existen y cosas muy ciertas, y es que siempre hay uno que generalmente lo gana, que entrega proyectos perfectos. Claro. Entonces, Bien ¿cómo le armados. puedes negar ese recurso? Pues, o Claro. sea, es alguien que sí está, ¿no? Lo que hay que buscar, y buscamos todo el tiempo, es cómo, de qué manera se hace Ujú. más amplio, ¿no? Pero si lo hago más amplio con la misma bolsa de dinero, Te tan amplio toca como lo menos haga, le para... va a tocar menos. Le Claro. va a tocar a más, Ujú. pero les toca menos. Claro, claro. Y eso hay que tenerlo como claro, ¿no? Ujú. Entonces a veces funciona, a veces Ujú. no. Y esas son las lógicas que fui aprendiendo también, Claro. ¿no? ¿No? O sea, digamos, y también discuto conmigo de manera personal, ¿no? Ujú. O sea, o sea, conozco mucho a realizadores que me presionan mucho cuando Ajá. tomo ciertas decisiones, ¿no? Claro. Entonces, y- Porque saben que porque va a diferentes momentos saben que hay, tomas tus ¿no? decisiones. Porque en algún momento tomo la decisión, pero sí, pero pero busco de qué manera se pueden solucionar. O sea, Ujú. siempre busco y siempre pienso de que siempre hay forma de solucionarlo y siempre hay forma de poder ayudar, ¿no? Claro. Entonces, y de repente son cositas en las que o nos alargamos de tiempo o abro un espacio o Ujú. o sea, digamos, hay mil formas, ¿no? O si podemos sacar algún apoyo de este lado. O Ujú. sea, o sea, ¿no? Lo que hay que poner en claro, ¿no? Es que, pues eso no es regla, ¿no? O Sí. sea, lo que sucedió hoy no necesariamente sucede mañana, Sí, claro. No ¿no? puedes venir a Entonces, decirme por qué la vez exacto, pasada pasó exacto, esto, porque esto, antes sí y esto. ahora no, pues es Claro. así como, porque ahorita se pudo, pero mañana no lo sé, ¿no? Ujú. O sea, son muchos a los que hay como que ver de qué manera se apoya, se ayuda, y hay veces en las que tienes que decir, no, no se puede, ¿no? Claro. ¿No? Y eso. Entonces,
justo así fue como me fui moviendo a la secretaría, ¿no? Y justo así fui como acercándome en esa manera, ¿no? Y Ujú. en ese tono acercándome a realizadores, a productores, a distribuidoras, Claro. ¿no? O que de repente sí me escribían y me decían, oye, quiero ver mi película en Ujú. la Cinemateca. Entonces le digo, pues mándamela. Ujú. La veo y decimos, y te digo qué hacemos, ¿no? Ok. Entonces, convencerlos, o sea, hacer el proceso de envíame tu película, la Ujú. veo y te digo, siempre hay, porque me lo han escrito, es así, es que si no te gusta no la vas a poner. Y es así como, no va por ahí, ¿no? Claro, Porque que no me guste no quiere decir que no pueda ser vista. claro, Y he visto varias que no me gustan, por supuesto. Pero ¿no? entiendes qué impacto Pero, pueden tener o exacto, yo que... no puedo, o sea, el hecho de que me guste no puede decir esto no lo ve nadie, Claro, ¿no? ¿No? Es decir, si yo lo vi, ustedes también, sí. ¿no? Hay otros factores, ¿no? Por los cuales Exactamente. se toma la decisión. Hay otros factores Ujú. y el factor es que tienes acceso a la sala y tenemos, y tenemos, ¿no? Lo que sí juego es en dónde y cómo lo vamos a ver, Ujú. ¿no? Justo buscando de que el espacio sea lo más digno posible, Claro. ¿no? O sea, digamos, los horarios también, ¿no? Todo ese Ujú. tipo de cosas, pero hay mil formas de ayudar. Y justo el estar acercándome a los festivales me ayudó a encontrar como un abanico muy amplio Ujú. de la manera de poder obtener películas, ¿no? Claro. Y entonces me di cuenta que si invitaba a festivales, Ujú. los fees ya no los pagaba, O porque sea, los si tú te paga el volvías sede de festival. festival. Yo me volví a sede de la festival, Claro, entonces claro. ellos me pagaban la programación, los gastos de exhibición estaban de alguna manera cubiertos, o me Ujú. Ujú. decían, sí, pero hay que pagar esta peli, entonces yo Ujú. veía si podía, decía, Claro. órale, y y la idea fue esa, ¿no? Como ver de qué manera podíamos acercar no solamente jugar con la programación que ya teníamos como de manera habitual, ¿no? O sea, digamos, una de las cosas que me habían dicho en la Cinemateca es así, ¿por qué ya no programas a Truffaut? ¿No? ¿Por qué ya Ujú. no programas a Godard? Y es así como, sí, o sea, sí lo programo, Sí, pero no puedo ver Godard todo el día, claro. ¿no? Ni todo el tiempo. No puedo ver a Ujú. Ujú. Truffaut o a Ujú. Lelouch o la nueva o la francesa, ¿no? Entonces es así como, armemos un ciclo de cine francés, pero veamos ese otro Claro. ciclo de cine francés, ¿no? Y Ujú. vámonos si nos gusta, ¿no? Digamos, Sí, ahora sí. viene el tour de cine francés y, Claro, la próxima semana ¿no? La creo que próxima empieza. semana, Ujú. ¿no? Una cosa, o esta semana, no me acuerdo. No, mañana en la ¿Mañana? noche creo que es la inauguración. No. Creo que sí es ¿Sí? mañana. Ya no No me sé. acuerdo. Yo tampoco. Ok, ok. Sé que viene, pero no me Sí. acuerdo. Bueno, total. ¿No? Entonces, entonces me acerqué al Gute también y me mandaban la semana de cine alemán, al IFAL y me mandaban un ciclo de cine francés. El tour no te lo mandan, pero el ciclo de cine francés sí, Ujú. ¿no? A la Cineteca Nacional, que ya formaba, o sea, digamos, eso es algo que ha existido de años, no es de ahorita, pero la Cineteca Nacional tiene muy bien ubicada la Cinemateca. Oh, qué bueno. Entonces Ujú. constantemente le está mandando información de los catálogos que tiene, qué Ok. podemos hacer. Algunos son gratuitos, otros tienen costo. O sea, la muestra de cine, la muestra internacional de la Cineteca Nacional tiene costo, Ok. ¿no? Ok. Entonces, y el tour de cine francés tiene, el tour de la Cineteca Nacional, el foro de la Cineteca tiene costo. Ok. Pero de repente hay unos ciclos, ¿no? Como el ciclo de cine alemán que voy a tener ahora en el mes de noviembre, perdón. Ujú. Ese no tiene costo. Me dijeron, ahí está, ¿lo quieres? Te lo mando, ¿no? Órale. Tenemos un ciclo de este director, ¿lo quieres? Te lo mando. Tenemos un ciclo de cine mexicano de los 60, 70, ¿lo quieres? Te lo mando, Y ¿no? ahora, ¿todos estos envíos que te hacen siguen siendo en Blu-ray, DVD o ya es cuestiones online? Muchos son online, pero Ujú. la Cineteca me los manda siempre en Blu-ray, Ok. ¿no? Entonces tú los recibes, papá, y Eh, los mandas de regreso. sí, porque Ok. es un asunto también de seguridad para Ujú. ellos, ¿no? Sí, Y de claro. la obra. Ujú. Entonces, el digital, pues me lo mandan y yo me lo quedo. Claro. Hay un asunto que me gusta mucho que es el uso del digital y es la ética que tienes al tener todo ese material, Ujú. ¿no? O sea, tengo 2 discos, o sea, tengo 5 enteras, ¿no? Ajá. De películas maravillosas que digo, vamos a verlas, Claro. ¿no? Pero Sí, solo se vieron esa vez y la vez que se vieron ya, ¿no? ya Si se me estuvo. ocurre una, les escribo y les digo, oigan, me la prestan, quiero hacer esto. Y me Ujú. dicen, Ujú. sí, ahí está, ya la tienes, sí, pues ponla, ¿no? Probablemente podría no pasar nada, ¿no? Sí. Pero siempre hay un sentido, ¿no?
siempre hay un sentido, cuando menos en eso, ¿no? No, claro. Cuando menos en la Cinemateca. Sí, no. Porque en mi casa yo soy un gran consumidor de piratería, ¿no? Claro. ¿No? Pero esa es mi casa. Claro, ¿no? claro. Entonces me bajo, descargo y todo, mi propio catálogo y todo ese Sí, tipo de sí. cosas, pero es mío y para mí, ¿no? Pero la Torrentizas Cinemateca la cultura. sí, no, torrentizas maravillas, ¿no? Ok. Porque además en el Piratas he visto primeras cortes, ¿no? Entonces, Órale, qué chido. hay una cosa maravillosa, ¿no? En Pirata vi Rojo Amanecer sin censura ¿Cómo crees? cuando salió, Wow. ¿no? Ya no Entonces, tienes esa copia. no, pues no, sabes, Esa- ¿no? Tantas esa que- mudanzas se perdió claro. y además la vi en VHS, o Ok. sea, ¿no? O sea, digamos, ya se perdió, entonces el recuerdo que me hizo la piratería de Rojo Amanecer, esa versión no la he vuelto a ver en la vida, ¿no? Ya. Entonces cuando veo Rojo Amanecer siempre me faltan cosas, ¿no? Claro. Oh, qué chingón. Yo tengo ¿No? muchas ganas de Me ver faltan- esa famosa copia sin Sí, censura. no, me falta cuando hablan del ejército, ¿no? Ok. Cuando están en la cena, cuando hablan de la llegada del ejército, la participación del ejército. Me falta la escena final cuando baja el niño y al fondo se ven los granaderos subiendo al cuerpos a los Sí. ¿no? O sea, hay detalles Ujú, ujú. que nos faltan ahí, que las vi una vez, Ujú, ¿no? Entonces ujú. es un recuerdo Claro. maravilloso. Y pero digamos, de esa manera es trabajo en la Cinemateca, ¿no? Con las distribuidoras, directamente con los directores, con los festivales de cine, con los programadores. Y eso ha servido, pues, justo, ¿no? El de andar estando en festivales, conocer quiénes son los programadores Claro. y ese tipo de cosas. Alguna vez en Cinetec se me ocurrió juntar al programador de ITFA con el programador del DOCS, con el programador de Ternium Wow. y somos o sea, los programadores somos gente que necesitamos que nos escuchen. Hablamos y hablamos y hablamos Ok. y nos dimos cuenta, o sea, digamos, esas experiencias, o sea, digamos, cuando hablas tú con el programador de ITFA, Ujú. Vamos, cuántas experiencias no no, tendré, cuántas pero cosas no habrá visto ya, las ¿eh? películas que ve nosotros Claro. ni idea que existen, ¿no? Claro, claro. ¿No? El programador de Ternium que se da una vuelta por el Bafisi, por Ujú. por Buenos Aires, por Colombia, por cine latinoamericano, ¿no? Por el Sanfic, todos esos festivales, pues de ahí escoge como las películas que quiere, entonces las trae para acá. Ternium es un festival de cine latinoamericano que hace Ujú. en mayo, más o menos, aquí en Puebla. Entonces, pues, digamos, esa manera de conectarte, te dicen, oye, quiero ver esta película, fíjate que Ujú. no, me dicen, sí, toma, ¿no? Y te pasan el contacto, entonces ya les Sí, escribes, claro. ¿no? Me pasa tu contacto fulanito de tal, quiero ver tu película, ¿no? Entonces, así vas entrando, ¿no? Claro. Me ha Es tocado, una chamba de mucha red, muchos es contactos, una chamba de mucho... mucha red, de muchos contactos y de muchísimo respeto, ¿no? Claro. Saber que quien te presta su obra, Ujú, ¿no? ujú. Es alguien que está donando no solamente su chamba, sino algo Ujú. de ellos que te está Sí, sí, prestando, sí, que sí, te sí. está dejando entrar ahí, ¿no? Ok. Y pues bueno, pues más o menos ese es Claro. como la chamba que desarrollo. Más está ese otro cine que a Ujú. mí me gusta, que es comercial, que es de ciclos, Ujú, ujú. ¿no? Entonces cuando pienso, digamos, ahora me gustaría que habláramos sobre racismo. Para mí el que es un cineasta clarísimo para hablar de eso es Spike Lee, Ok, claro. ¿no? Porque no da concesiones, Ujú, ¿no? O ujú. sea, no hay moral ahí, sino le dice, a ver, señores, Claro. esto es lo que nos toca vivir y tenemos que ser activos en ese sentido, ¿no? Totalmente. Entonces, y encontrar ese cine es relativamente sencillo, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y justo como hay cosas que están licenciadas, pues entonces la puedo pasar. Ok, Entonces, y así, ¿no? Digamos. va. Oye, y hace rato mencionaste Cinetecton. ¿Cómo surgió? ¿Cómo te acercaste? ¿De dónde salió la idea de ahora tú ser no solamente un programador de una posibilidad infinita de películas y de ciclos, sino de tú ser ahora un curador de un festival que tiene aparte bueno, director, pero curador en cuanto a la idea de un festival que tiene un tema muy específico, que es el cine y la ciudad. Cine, ciudad. Cinetecton. Pues fíjate que justo cuando estaba en Cinearte con José Luis, invitamos a un arquitecto, a Guillermo Nieto Rosa, que diera una de las clases y así se llamaba, Cine y Arquitectura. Ok. Y lo que hablaba era sobre diseño, ¿no? Órale.
Y de ahí él daba clases en la UDLA y daba clases en el TEC de Monterrey. Y un día me invitó al CCU, me dijo, cada año con mis alumnos armo un ciclo de cine que se llama Cine y Arquitectura. Pasamos películas, invitamos a un arquitecto y a alguien que se dedique como a cine o a la gestión a que platiquen, ¿no? Okay. Vámonos. Entonces fuimos, vimos una película, la verdad no recuerdo bien, recuerdo que era de David Cronenberg, pero no me acuerdo qué película. Okay. Y al término me sentaron con un arquitecto y yo. Y a la par, ese arquitecto estaba haciendo psicoanálisis y su psicoanalista fue maestra mía. ¿Tú crees? Entonces el diálogo empató por ahí, ¿no? Entonces empezamos a hablar de cine, arquitectura, psicoanálisis, o sea, se volvió un divague como muy entretenido, Claro. ¿no? O cuando menos fue para nosotros muy entretenido. Claro, Y claro. y ya, platicando de eso, al día siguiente, yo me quedé con la cosquilla, me gustó mucho la dinámica, y entonces empezamos como a hablar así de, ¿y si hacemos un festival? ¿Qué se necesita para hacer un festival? No sé, ¿no? Pues pedir películas, ¿no? Hacer una convocatoria, que te manden películas. Va. Así nace, ¿no? Entonces yo invito a Sandra Guevara, como parte del equipo de producción. Él invita a Sergio Gallardo, quien era socio de su despacho de arquitectura. Okay. Y entre los cuatro, con una idea mucho más clara de Guillermo, empiezan a hacer como el Festival Cinetecton, ¿no? Okay. Pero ya como festival. Entonces creamos una imagen, organizamos una convocatoria, ¿no? Y ¿Cuántos años tiene ya Cinetecton? este año cumple 9 años. 9 años ya. 9 años. ¿Y este año en qué fechas es? Del 10 al 19 de noviembre. Ok. ¿No? Va, perfecto. ¿No? Entonces, hacemos esa convocatoria. De todas las películas las pedíamos en físico, ¿no? Entonces decíamos 4 discos de tu corto a esta dirección. Claro, claro. Entonces Sí nos me llegaban tocaba. paquetes, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y una vez que se armó, ya que teníamos claro, pues entonces armar la programación, ¿no? ¿Quién va a armar la programación? No, pues es que yo no tengo mucha idea. Le dije, bueno, pues va, ¿no? Entonces entre Sanda, invitamos a Yaisu, se metió también Miguel Quintero, Rafa Navarro un rato, como que era como la parte que nos decía como por dónde, ¿no? Era el más gestor de todos y junto con Miguel Quintero. Y ahí nos iban dando como una idea y fue una serie de prueba y error hacer un festival, ¿no? Pero nosotros ya teníamos un festival, lo hicimos en octubre, como del 9 al 12 o del 9 al 14 de octubre, una cosa así. Y y así, ¿no? Estrenamos en el complejo, en las salas de cine del CCU de Human Scale, ¿no? Esa fue nuestra película inaugural. Y de ahí tuvimos una sede en la UPAEP, donde íbamos a dar una charla sobre animación y diseño de escenarios. ¿Y en esa primera sesión no tenías apoyos, tenías algún fondo o fue...? Pues pedimos un apoyo al IMAC, ¿no? Nos dijo, pues podemos poner esta lanita y ya. Una de las cosas que me ha pasado con Cinetecton es muchas, o sea, digamos, es muy poca lana con la que contamos todo el tiempo, ¿no? Claro. Y y que ha sido como todo un rollo, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé por qué siempre pienso en un festival, tiene que ser cada año más grande, siempre teniendo menos dinero. Claro. ¿No? Entonces cada año se me bota el chip. Y lo hago más grande y más grande. Pero lo que he encontrado es que lo que necesito no solamente es capital, sino aliados, ¿no? Claro. De repente son los aliados quienes me ayudan como a resolver cosas. O sea, yo digo, yo puedo resolver cosas de producción, pero necesito que estén aquí. ¿Me ayudas? Sí, sale. Entonces te los mando para allá y la cosa sucede, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, las universidades han sido como muy aliados, ¿no? Cinema, ARPA, siempre están como muy cerca de Cinetecton, del Docs Puebla, ¿no? Son como... Y que además es como el grupo natural donde deberían de estar los festivales, ¿no? O sea, digamos... Los festivales creo que deberían de estar sí en la calle, sí en las salas, pero principalmente deberían de estar un buen grupo o un buen número en las universidades. Porque es ahí donde creas no solamente a los cinéfilos, sino que además creas y posibilitas las ideas
¿no? O sea, que se encuentren con un realizador, que se platiquen con él, que hablen sobre la forma de hacer películas, pues igual le ayuda a un chico que tiene muchas dudas y que el profesor podría no saber cómo resolvérselas, pero que el realizador, cuando te enfrentas con él, lo tiene clarísimo y te dice, claro, por ahí es, ¿no? O sea, no es que mi profesor no sepa, sino que más bien no está entendiendo mi pregunta, pero mi realizador, sí, el realizador, cuando lo tengo aquí, sí entiende la pregunta, ¿no? O sea, digamos, la docencia es igual de importante como el chico o el realizador que se hizo en set, ¿no? Claro, claro. El asunto es cómo los empatas para que te ayuden a saber de que el cine es hacer, ¿no? Definitivamente, o sea, sabemos, pero hay una parte intelectual que se desarrolla a través de la academia, ¿no? Claro. O sea, si digamos, si no desarrollas como el proceso, como un proceso más complejo de pensamiento, tus historias serán muy simples y siempre pensarás en Badir Derbez, ¿no? Entonces, ¿no? Claro. Entonces, digamos, siempre puedes tener como películas bien planitas, ¿no? Eso es bien fácil. Bueno, digamos fácil en términos de consumo, Sí, porque no, es claro. complicadísimo hacer esa película, ¿no? Pero Que no conociendo tiene bien nada el que ver con proceso técnico, exactamente, ¿no? O sea, Claro, digamos pero que ¿qué es cuentas así con como eso? películas como de fórmula, ¿no? Así de, Claro. es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y ya tengo mi película. sí, ¿no? En este caso, Cinetecton es un espacio, pues también de exploración, ¿no? También has traído a personas súper interesantes como Eugenio Caballero, que vino a compartir dentro de Cinetecton con un grupo de personas y una serie de dinámicas, ¿no? Hicimos un taller con Eugenio Caballero, se acababa de ganar el Oscar por El laberinto del fauno. Wow. Y lo invitamos a Cinetecton y además ese día convencerlo fue como bien complicado. Era amigo de una persona muy cercana de Guillermo que le dijo, órale, va, ¿no? Y un día estoy en el Teatro de la Ciudad y suena mi teléfono, es un número de México que no identifico, contesto y me dice, ¿qué onda, Iván? ¿Cómo estás? Y yo, ¿quién eres? ¿No? Y me dijo, soy yo, Eugenio Caballero, y nomás te hablo para decirte que sí quiero ir a tu festival. Y yo, ¿Cómo crees? sí, ¿no? Y yo, va, ¿no? Gracias, todo chido. Sí. Pero el asunto es, tú eres un festival pequeño, ¿no? O sea, chiquito, lo haces buena ondita, todo bien acá. Cuando te llega a un personaje como Eugenio Caballero, el 70% de tu presupuesto se lo va a comer. Sí. ¿No? Y teníamos invitados chilenos, uno colombiano, y teníamos 2 españoles, ¿no? Que venían, entonces era todo armar toda esa logística. Claro. Y después traer a un tipo como Eugenio Caballero requiere una logística doble de lo que teníamos, ¿no? Que lo mismo pasa en las películas, eso siempre también se lo cuento a los chicos en el aula, que pues tú puedes tener toda tu película dimensionada y todo esto, pero y aunque consigas de una forma fortuita, de amistad, lo que sea, de buena onda, que un actor de cierto nivel venga a tu película, toda tu logística te la multiplica, o sea, todo se sube a transporte diferente, a hospedaje diferente, trato diferente, alimentación diferente, todo se complica. ¿Y se te complicó? Sí, se complica, ¿no? O sea, las deudas con las que me quedé tardé 3 años en pagarlas. ¿Cómo crees? ¿No? Sí. Oh. ¿No? Pero no me quejo. No, pues esa experiencia, güey, o sea, Puebla te lo agradece. Sí, ¿no? Entonces estuvo muy bonito, tuvimos una gran charla en el Teatro de la Ciudad con Eugenio Caballero, donde nos presentó como toda su carpeta del laberinto del fauno, ¿no? Entonces los diagramas, los dibujos, las texturas, todo ese tipo de cosas. Y estaba Eugenio Caballero, estaba Diana Quirós, que es la diseñadora de producción de Temporada de Patos con Fernando Eimke, que también hicimos un taller con ellos 2. Ese taller estuvo muy lindo, más o menos al año siguiente. Pero con Eugenio estaba Diana Quirós y estaba Eugenio Caballero y estaba Elisa Lozano. Elisa Lozano es una de las investigadoras más importantes sobre dirección de arte y diseño que existen en México, ¿no? Elisa Lozano, ¿no? Entonces ella tiene un libro sobre Manuel Fontanals, que es un diseñador de escenografía, como diseñador de producción, que trabajó con Buñuel, con Ripstein, con todos estos grandes escenarios, y acaba de hacer la presentación de su último libro sobre esta Isaac, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero una diseñadora de producción, su último trabajo fue El laberinto, no es cierto,
El Imperio de la Fortuna Ok. con Ripstein, ¿no? Ok. Quien hizo como todo el set, Wow. ¿no? Entonces tiene grandes libros. Entonces invitamos a Elisa Lozano a presentar el libro de Manuel Fontanals. Entonces teníamos en Profética, sentamos a Elisa Lozano, a Roberto Fiesco, a presentar el libro, y de público teníamos a Eugenio Caballero platicando con Elisa. ¿No? Eran unas cosas Qué chido. fascinantes, ¿no? Claro. Y de ahí, en el Teatro de la Ciudad estaba, y el masterclass que tuvo Eugenio Caballero, eran Ujú. Elisa, Diana, Eugenio, y Eugenio nos empezó a contar cómo hicieron el laberinto del fauno. Ok. El tercer día, ese fue un masterclass que en la vida la he vuelto a tener. Acababa de terminar de hacer Lo Imposible, esta película que habla De Bayona. de Bayona, Ujú. esta película que habla sobre el tsunami Sí, ¿no? Tailandia. En Tailandia. Y entonces, esa clase, vimos la película, le dimos un micrófono a Eugenio Caballero, y conforme la íbamos viendo, nos iba Ujú. contando cómo hicieron Órale. esa escena. ¿No? Teníamos como estas características especiales, Ujú, ujú. De un DVD. de un DVD, pero con el güey Claro. sentado aquí al lado, ¿no? Claro, qué Platicando increíble. contigo. Entonces vimos la película completita y nos explicó cómo la película empieza en tonos verdes, que se convierten en sepias, que terminan en cafés, Ujú. y que vuelven rojos y terminan en verdes. Ok. Ok. No lo ves, Sí, ¿no? Hasta no que te dicen, conscientemente. mira, Ujú, ¿no? ujú. ¿Viste eso? ¿No? Esto lo hicimos así, logramos meter como esta tela nos servía como para hacer esta sensación. Entonces después construimos esta gran piscina con Ujú, esta ujú. gran caída de agua para generar el tsunami. O sea, Sí. todo eso nos lo iba explicando mientras íbamos viendo la película, Órale. ¿no? Entonces fueron hora y media de andar escuchando a Ujú, Eugenio ujú. Caballero platicando de la película, y eso fue como una gran experiencia. Claro. Y después invitamos a Fernando Eimke y a Diana Quiroz otra vez, Ujú. y con ellos armamos un taller donde los chicos tenían que hacer una carpeta de diseño de producción. Sí, me acuerdo, sí. Ha sido como toda una chambita andar cambiando a que los chicos piensen en carpeta de Ujú. producción, pero en términos de diseño. De diseño y producción. Siempre te terminan entregando como una película de producción. Claro, claro. Y el diseño de producción tiene que armarte una carpeta que tiene que ver con vestuario, con escenografía, con texturas, con telas, con colores, ¿no? Claro. Todo este tipo de cosas. Y pusimos Temporada de Patos, que es donde trabajó Diana. Ujú, Les mandamos el guión completo de Temporada de Patos, ujú, y había una escena, una escena en el sillón, ujú. donde esa escena los chicos tenían que recrearla. Entonces durante 4 días estuvieron trabajando su carpeta sobre la misma escena, ¿no? Y al final tenían que presentar una propuesta de carpeta y una propuesta lo más simple posible, pero lo más clara, Ujú, ujú. en hacer un pitch, ¿no? Y Órale. presentarla. Y Qué interesante. estuvo muy lindo, Sí, estuvo sí, muy sí, lindo eso, ¿no? Entonces tener a Fernando Miquel, que estaba viviendo en Berlín, entonces lo volamos para acá. ¿Ah, sí? Sí, Wow. ¿no? Entonces, te digo, no siempre sé cómo lo logramos, pues, yo creo que por necio, Claro. ¿no? Y entonces lo volamos a Berlín, pero además nos vino muy bien, o sea, no es porque gastáramos en Berlín, Ujú. sino más bien porque él tenía que hacer un viaje, Claro. ¿no? Ok. Tenía que venir a México, entonces no sabía cómo, y nosotros le dijimos, ¿quieres venir? Dijo, a huevo, Ajá. ¿no? Y listo, ¿no? Pues, claro. Conseguimos ahí un vuelo muy barato, Ujú, ¿no? ujú. Se pudo pagar y vente para acá, ¿no? Ah, qué chido. Y como además estaba dentro del programa de becarios del FONCA, entonces no formaba parte de su retribución. Ujú, O sea, ujú. como que Ah, ok, varias sí. cositas se fueron acomodando como para que fuera y se hiciera posible, Claro. ¿no? Y que todos Entonces, salieran ganando de alguna forma también. sí, entonces Cinetecton como que funciona como a veces funciona mucho de esa manera, ¿no? O sea, como que caemos en lugares que nos ayudan muy bien a que las cosas sucedan, las formas como lo pensamos, ¿no? Súper. Y así ha sido el festival, o sea, Cinetecton es un festival que se mueve por 2 líneas, ¿no? La línea de cine tiene que ver directamente con la ficción. Ujú. Trabajamos directamente sobre el área de diseño de producción, escenografía, vestuario y ese tipo de cosas.
Y en el área de documental trabajamos sí con temas que tienen que ver con ciudad, con movilidad, con urbanismo, con Ok. diseño de ciudades, con Ujú, ujú. ciudad y derechos humanos, ciudad y feminismo, ciudad y acceso a la cultura, ciudad y Ok. política pública, ¿no? Entonces nos da una variedad de temas que no necesariamente tiene que ver con diseño, Ujú, ¿no? ujú, claro. Y hay una parte que es el cortometraje que está más cargado al área de diseño, Ok. ¿no? Donde vienen los cortos más experimentales, donde Ujú. tenemos cortos muy bonitos que tienen que ver o con ciudades futuras o con ideas del futuro, ¿no? O que tienen que ver con 10 minutos de andar viendo el movimiento de la luz, ¿no? Órale. La luz sobre las texturas. Ujú, ujú. Entonces, hay arquitectos que se dedican a hacer videos, ¿no? Experimentan con eso. Es que el arquitecto tiene una visión de la ciudad bien interesante, Ujú. ¿no? O sea, mm, la ven diferente como que Claro, nosotros, ¿no? claro, claro. Y cuando te das cuenta, el urbanista también es un tipo que te dice por dónde y cómo tienes que caminar. O sea, también pone en duda el libre albedrío, ¿no? De decir si es realmente libre o no. Claro, Uno decide por dónde ir, pero eso está planeado para que claro. decidas por dónde ir, Nos marcan, sí. ¿no? ¿No? Entonces, es como bien interesante. Ujú, Entonces, en el festival hay una área que se dedica específicamente a arquitectura, ¿no? Donde están Arturo, están Alan, que son dos arquitectos egresados de la UAP, ujú. y ellos crean una serie de charlas y actividades que tienen que ver directamente con arquitectura, ¿no? Entonces, nos asociamos o trabajamos directamente con colectivos, ¿no? Que trabajan sobre temas de infancias, de ciudad, de acceso a la cultura, o hablamos con despachos de arquitectos que nos hablan sobre la visión de la arquitectura en América Latina, ¿no? Esto, pues, digamos, como todo ese tipo de cosas, Ujú, nos trae ujú. una línea como muy clara de que tiene que ver directamente con esa área, ¿no? Y de la otra parte, que es donde yo trabajo más, Ujú. tiene que ver con la curaduría del festival, ¿no? Entonces, ¿qué películas vamos a tener? ¿Cómo hacemos? O sea, están las películas que recibimos por convocatoria, están las películas que yo busco y están las Ah, claro. películas que yo invito, ¿no? Ok. Y ¿No? para esta edición ya tienes, ¿qué tanto va planchado ya No, el... la programación ya está, Ya la está. parrilla ya está, Ok. tenemos una sección, tenemos funciones especiales, tenemos eh, 10 películas de largometraje documental, Ok. tenemos cortometraje documental internacional, cortometraje documental mexicano, Ujú. ¿no? Que este año lo logramos, ¿no? Que el documental mexicano volteara al festival. Era muy complicado, Ok. ¿no? Que un festival tan temático Ujú. tuviera como que el realizador volteara hacia ese Claro. festival, ¿no? Entonces, de manera natural voltean a Ambulante, al Toxon Sí, sí, X, a sí, sí. Morelia, a Guanajuato, pero ahora empiezan ya a voltear y eso nos dio mucho gusto. Y llevamos ya 3 años trabajando en algo que a nosotros nos gusta mucho y nos interesa mucho, es una sección que se llama Miradas Locales, ¿no? Que convoco Ujú. a realizadores, estudiantes y a realizadores ya en forma, Ujú. ¿no? Y a estudiantes más o menos estoy esperando en su séptimo, noveno semestre, ¿no? Ok. ¿No? Digamos que ya traen cuando menos un ejercicio Ujú, hecho más ujú. formal, cositas así, a que lancen sus películas y hacemos una sección de miradas locales de puritito cine poblano, ¿no? Ok. Ahí no hay temática, Ujú, ¿no? ujú. Más bien hay una lectura que busco que sea lo más amplia posible entre ficción, documental, experimental, animación o lo que Ok. tengan por ahí, o género, ¿no? Dependiendo. Entonces, me parece que la de este año me parece que estaba interesante, Ok. ¿no? Y estoy buscando de qué manera podemos tener como funciones lindas con ellos, ¿no? Súper, súper. Y esa selección ya está hecha. Ya está hecha, Y ya ya. los realizadores ya Los saben, ya se realizadores hizo ya público. saben, ya, no, los Ah, realizadores ya saben que están ok. seleccionados, pero nosotros ¿qué será? En unos 5 días estaremos dando a conocer la selección. Ah, qué Todavía chido. estoy trabajando en la imagen de este Claro. año, cositas que hay que trabajar, pero en este mes tenemos que enterarnos de qué Súper. selección está. Pues muchas gracias, Iván. Para ir cerrando ya esta charla contigo, que te agradezco mucho, me gustaría que nos comentes desde tu experiencia, desde tu perspectiva de curador, de organizador de festival, donde te llega muchísimo material. ¿Qué crees que le esté haciendo falta a las escuelas, a los estudiantes de cine, saber, aprender, desarrollar para poder, pues,
cumplir un poco mejor con estas expectativas como público, como espectador, como curador? Mira, yo creo que de inicio sí hay que plantear algo. O sea, el cine local, de la manera en la que se está desarrollando, va por buen camino, Okay. ¿no? O sea, es Es decir, bueno cada vez, escucharlo. o sea, cada vez se ven más y mejores historias, ¿no? Ok. Y mejor contadas, ¿no? Que, o sea, digamos, ¿qué hace falta? Tiene que ver con muchísimas lecturas, ¿no? Ok. La lectura dentro de la misma escuela, la lectura del propio realizador y de su propia historia, y la manera y la facilidad que ellos tengan como para acercarse a esos creadores, gestores y todos que les puedan ayudar a ver más y mejor cine, ¿no? Okay. Digamos, de manera natural en las escuelas pues siempre estamos viendo estas corrientes del cine, ¿no? O sea, digamos, conocemos el neorrealismo italiano, conocemos la nueva ola francesa, que es natural y necesario verla, Claro. ¿no? Digamos, ahora van a tener una visión mucho más amplia ahora con Enrique, por ejemplo, ¿no? Que está dando una clase maravillosa que solamente Enrique puede darla, nadie en Puebla puede darla, Claro. ¿no? Que no sea Enrique Ceballos, ¿no? Sí, no, por supuesto. ¿No? Que- O sea, que- espero que algún día nos visite por aquí, sí, Enrique. sí, ¿no? Entonces nadie te puede contar de Alice Guy o como Sí, no. Enrique te habla, No, y ¿no? aparte lo cuenta con una pasión Sí, y sí, un ¿no? amor que contagie. Nadie puede hablar de los pioneros del cine como lo hace él, ¿no? Ujú, ujú. Pero de repente los realizadores tienen que encontrarse con ese cine que probablemente no les gusta, Sí, pero que tienen que verlo, claro, ¿no? claro, claro. Que tienen que encontrarse con un cine con nuevas perspectivas, con nuevas lecturas, con nuevas, ¿no? Para que ellos también encuentren su propia voz Ujú, y ellos puedan encontrar como esas historias que quieren contar, que las tienen claras y las tienen en su cabeza, ¿no? Ujú. O sea, es decir, cuando uno revisa, digamos, porque algunas de las cosas que me toca ver es, por ejemplo, estar revisando carpetas de desarrollo de proyectos del norte, del centro y del sur del país, Ujú, ¿no? ujú. En el norte del país, las historias que nos cuentan no solamente son más dolorosas, por supuesto, Ok, sino conceptualmente están más desarrolladas, ¿no? ok. Conceptualmente lo tienen mucho más claro de cómo hacer una película, ¿no? Cuando uno se mueve al sur del país, andan como muy perdidos, porque el sur está perdido, Ok. en muchos sentidos, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, digamos, es como muy claro. Pero no es porque no haya quien, y no es porque no haya historias, ¿no? Sino porque no hay forma de cómo acercar al sur y jalarlo o más bien que el centro o el norte baje al sur Ujú. y ayude a enriquecer esas historias, ¿no? Ok. ¿Dónde se O sea, encuentran? le falta estructura, le falta formación Le al falta sur. formación, le falta estructura, le falta, ¿no? O sea, digamos, Ujú. en Tabasco hay una chica que es genial, Vania Quevedo, que Ujú. está haciendo ahora un largo documental sobre mi nombre es Petróleo, algo así. Es un largo documental que nació en Zanate, pasó por Docs y ahorita anda en un festival pichando en España, ¿no? Wow, qué chido. Pero son como esos proyectos que tú vas viendo, ¿no? Entonces, digamos, yo a Vania Quevedo la conocí en Zanate hace 2019, ¿no? Ujú. O 2020, no me acuerdo. Y conocí su corto que venía de un trabajo que hizo en la EICTV y que Ujú. ahora presentó en Zanate y así. Y una de las cosas es que la academia es bien importante, pero es más importante que vean películas, Claro, ¿no? claro, claro. Porque si no ven películas, tienen una visión muy sesgada de la forma en la que tienen de ver películas, ¿no? Entonces, uno puede estar hablando sobre lo magnífica que puede estar la última película que se hizo y que está en cartelera, Ujú. pero cuando esa textura o ese cine o ese lenguaje lo meten a nuestro cine, no cuadra. Claro, por supuesto. Tenemos otro tono, tenemos otro tiempo, tenemos otra estructura, otro sistema de pensamiento que nos hace organizar la producción de una sola manera, ¿no? Y lo que tiene un cine, lo que tiene un cine como el norteamericano es que es muy esquemático Ujú, ujú. y dice, así es como se hace cine, Claro, ¿no? Y cuando tú vas a Ficunam, tú dices, no es cierto, ¿no? Hay N cantidad de formas de Claro. hacerlo, ¿no? Cuando uno va a Ficunam o al Festival del Puerto o o en el Docs o en Ambulante o en Macabro o en 24 Risas, que es un Ujú. festival de comedia, te das cuenta que hay N cantidad de formas, ¿no? claro. Pero el asunto es
¿cómo acercamos eso a los estudiantes? Ujú, Y tiene ujú, que ujú. ver también con la propia reglamentación de la escuela, ¿no? Ujú. O en algún momento te hice esa pregunta, Sí. ¿no? Te dije, yo te puedo traer a Eugenio Caballero, pero si no los dejas ir a clase porque tienen que ir a tomar diseño, Sí. Sí, sí, sí. ¿sabes? Pero entiendo también la lógica de la escuela, ¿no? Ujú, Entonces, más ujú. bien, por eso digo que pues no lo saquemos del salón, mejor metamos el festival al salón, Claro. ¿no? Eso ¿No? está O sea, de genial, alguna claro, sí. manera ver cómo podemos involucrarlos, ¿no? O sea, lo cuento no porque me haya pasado, Ujú, o sea, no ujú. fue porque una pregunta, pero fue una anécdota que te platiqué. Sí, claro, claro. Cuando trajimos a Eugenio Caballero, me presenté a esta universidad, cuyo nombre no voy a decir, ¿no? Pero tampoco. ¿No? Sí. Pero le dije, oiga, traemos a Eugenio Caballero y que me gustaría que Ujú. pudieran ir sus alumnos y todo eso. Y me dijo, no, es que tienen clase. Sí. Bueno, sí, es que Y yo es le la dije, perspectiva. ay, señor. Claro. Nosotros ¿no? ahorita tenemos a 5 chicos trabajando en la película de Marcelo Tovar Ahí y está. va a estar fuera un mes de Ya la está. escuela. O sea, ¿qué le pasa Sí. si no va a Es que es pasar una nada? por otra. O sea, se Va a pueden, aprender más de claro. lo que va a aprender en el Y se salón puede de poner al clase. corriente. O sea, perderá muchas cosas, pero también ganará muchas cosas seguramente. Pero ganará muchísimo. Estoy seguro que ganará muchísimo, ¿no? Sí. Lo que único que pierde es tiempo hora clase. Sí, claro. Nada más. ¿No? Y aquello que su muy buen profesor le puede explicar, Ujú. él lo va a hacer. Sí, claro. Pero entonces ¿no? también... Digamos, no se pierde lo único que perdiste fue la hora salón. Sí, claro, claro. Nada más, Sí, sí, creo, ¿no? Pero tampoco puedes desbalagar, porque además como no tienen clara su vida, no Sí. los puedes soltar al aire. Sí, no, Así hay como, que soltar váyanse. con cuidado, Sí. organizado, pero también es parte de la experiencia académica, es parte de la experiencia de estar en una escuela, que la escuela te pueda vincular, que te pueda Sí. acercar a festivales, actividades, Ujú. de festivales también como el Cine Show que acaba de pasar recientemente, Claro. actividades como un rodaje, o a charlas magníficas que has logrado traer y No, acercarnos. claro, o sea, digamos, tiene que ser de alguna manera como las escuelas, los festivales, los realizadores, como todo esto que hay alrededor se vuelven parte de una actividad académica importante, Claro. ¿no? O sea, es decir, como yo, que tiene que ver también conmigo, como yo logro acercar la cartelera de la Cinemateca a los estudiantes, ¿no? Ujú. O sea, ¿de qué manera se enteran? ¿No? O sea, ¿cuáles son las estrategias que yo necesito pensar para que se enteren? Claro. ¿No? Entonces, justo ahorita que estamos en el taller con Diana Quiroz, esta semana están el ciclo de los nominados al Ariel, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, puro cine mexicano, puro cine nominado al Ariel, y los chicos tomando un taller sobre diseño y producción en la Cinemateca, y la maestra les dijo, pues, vengan a ver las películas, ¿no? ¿No? O sea, Ujú, de ujú. tarea, vengan a ver las películas. No sé si lo logren, si algunos vayan, si algunos Claro. no, pero tiene que ser de esa manera, ¿no? O sea, acérquense qué es lo que están programando en la Cinemateca, qué está programando Musa, qué está programando Lima, qué está programando. Y esas son las primeras preguntas que se tienen que hacer los chicos, ¿no? Claro. ¿Quién está programando? ¿Cómo está programando? ¿Y qué está programando? No solamente las salas alternativas, sino los festivales, ¿no? Ujú, O sea, los ujú, chicos ujú. terminan su corto y dicen, a Morelia. Sí. Y dices, güey, ¿ya lo viste? Guadalajara. ¿No? ¿Ya lo viste? Sí. ¿No? No es malo, Sí. pero ya viste que, o sea, no es un término, o sea, ¿ya viste tu obra? Sí, sí, Bien, sí. qué Es- bueno. es la emoción. ¿Ya viste lo que está programando Guadalajara? Sí, empata las películas que están aquí con tu historia, con su textura, con Ujú, el ujú. formato, ¿no? No es que estés contando una mala historia, es Sí. qué están buscando en términos creativos, Claro. formales y Al demás. final de cuentas, los Si festivales... tu obra cumple el requisito, mándala. Claro. Si no, muévela. O sea, una película siempre tiene audiencia. Ujú, ujú. El asunto es Pero un encontrarlo. festival también tiene, justo, hay programadores, pero los festivales tienen una editorial. Sí. Pues, al final de cuentas, si tú como realizador, creador, no conoces esa línea editorial, pues estás mandando a lo güey. Que muchas veces también esto viene porque en las escuelas no hay esta formación de que los festivales tienen esta línea. O sea, un festival no es una obra de caridad donde recibe No. todo y muestra todo. Muestra lo que quiere mostrar y Ujú. con ciertos objetivos y esto. Con el nivel que quiere mostrar. nivel y que quiere todo, mostrar. Sí, claro. A mí me pasó, ¿No? yo cuando estaba en la licenciatura en comunicación, de hecho nos dio un taller Joshua Hill Ujú. y hicimos un corto y recién lo habíamos terminado
y ya lo había inscrito yo en Morelia. Definitivamente no quedó, o sea, era una basura ese corto. Pero la emoción de haber hecho tu primer corto y No, todo... es que siempre tienes que estar bien emocionado Claro, en lo que haces. pero no sabíamos, o sea, el taller fue de realización. Ya nadie nos explicó qué viene después de la realización, ¿no? El asunto está en el que, para mí, el realizador nunca tiene que escribir sus películas. Ya. Porque está demasiado enamorado de Sí, su por obra. O sea, supuesto. está emocionalmente vinculado con su obra, ¿no? Entonces, Claro. cuando el programador le dice, no queda, pum, se viene para abajo el compa, ¿no? Y es así como, no, güey, solamente te dijeron que no. Es un proceso muy rudo el de Es los un proceso, festivales, ¿eh? festivales y programar es un proceso rudo y entonces uno tiene que ser como lo más sensible posible, ¿no? Ujú, Como ujú. para ver de qué manera dices no, dices sí o dices Sí, mira claro. esto, ¿no? Entonces, incluso la manera en la que programas así, ¿por qué me pusiste aquí? Yo quería Sí, estar acá, es así exacto. como, no, o sea, justo el festival tiene que pensar en muchas cosas y entre Sí. ellas tu película, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, cuando los chicos terminan, para mí es un asunto de que revisen que o sea, no está mal pensar que tu película puede estar en Morelia, no está Ujú, mal, ujú, ujú. porque fija un objetivo, Claro, ¿no? Pero ese objetivo tiene ciertas características, tiene cierta calidad y tiene ciertas formas. Y eso implica no solamente hacer una película con esas formas, sino implica también hacer RPs, claro. Sí, muchísimo. muchísimas RPs, ¿no? O sea, es RP ir son al relaciones públicas, ¿no? Sí, 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 ¿no? O sea, es ver de alguna manera, o sea, RPs es no que por el hecho de que te conozca el programador ya estás programado, no, Claro, sino que te ubique, claro. ¿no? Hay que ir haciendo carrera también. Ahí ¿no? haciendo una carrera de calle, ¿no? Que te ubiquen, que digan, ah, claro, tú eres de Puebla, ¿no? Entonces, ah, claro, tú estás haciendo, ¿no? Entonces, ir al mayor número de festivales posible Ujú, ujú. y hacer como lecturas de la programación que están haciendo, ¿no? O sea, ¿qué programa Guanajuato? ¿De qué manera programa? ¿Qué programa Guadalajara? ¿Qué programa Morelia? ¿Qué programa Ambulante? ¿Qué programa el Docs? ¿Qué programa Mórbido? ¿Qué programa... eh, eh, ¿qué programa Cinetecton. Cinetecto? No, claro, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pero, por Claro. ejemplo, hay cosas que me quedan muy claras en el festival. El cine que yo estoy buscando en largometraje no está en México, Ok. ¿no? Está en Latinoamérica. Ujú. Y está en Alemania, está en Austria, está en Dinamarca, está en España, Ok. está en Colombia, en Argentina, en Chile, ¿no? Y en México está surgiendo como unas lecturas bastante interesantes, Ok. pero nacen más Ujú. como ideas de así de repente, ¿no? Entonces, pues poco a poquito creo que si somos lo suficientemente insistentes, empezarán a salir esas historias, ¿no? Y nos las encontraremos y en algún momento estarán en el festival. Claro. No así en corto, Claro, mexicano, ¿no? El corto mexicano sí está más cercano como Ujú. lo que buscamos y el corto internacional definitivamente lo tenemos, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿no? O sea, digamos, pero sí les diría es, si queremos ver en qué está programando Cinetecten, pues que miren la sección de miradas locales y ese es el nivel que a nosotros nos interesa. Claro. Que sabemos que podemos tener mejor nivel, también es cierto, Ujú, ¿no? ujú. Pero ese es el nivel que tenemos ahora, ¿no? O sea, Ujú. digamos, lo que nosotros también hacemos, no solo como festival, sino también como programadores, es vincularme con los otros programadores, platicar con ellos, saber qué están viendo, cómo lo están viendo, enseñarme a ver cosas que yo no veo, Ujú, ¿no? ujú, O ujú. sea, platicar, por ejemplo, o sea, las veces que me tocó platicar con Eva San Giorgi, que era la directora de Ficunam, Ok. y que son cosas que programa con Eva, con su equipo, y Ujú, después ujú. escucharlos hablar de esas películas era así como, así conocí a Abbas Fadel, así conocí a Chertorivsky, o sea, como esos directores que solamente Ficunam trae, ¿no? Claro. Entonces, digamos, pero así me pude encontrar con ese cine, ¿no? Ujú, ujú. O sea, yo estoy insistente en traer una película de Abbas Fadel, que es un iraní que vive en Francia, que Ok. un documental que se llama Irak Año Cero, Ok. y es un documental de 6 horas, Guau. ¿no? Y es una maravilla de documental, Ok. pero así de lo mejor que he visto en la vida, ¿no? Órale. Pero justo, ¿no? Entonces le escribo, él me ubica Ujú. y siempre me dice así como, sí, pero dime qué hacemos, ¿no? O sea, es cómo te mando el archivo o... Claro. Siempre hay un detallito que no termina por cuajar, Cuajar. pero es de esos directores que no solamente están en Ficunam, o sea, son festivales que están en Venecia, que están en Ujú, ITFA, que ujú. están en Bafisi, que están en
en Locarno, ¿no? Entonces esos directores que están ahí, mi sueño es poder traer a esos directores y ponerlos aquí en la Cinemateca, ¿no? Me falta, esa es otra, ¿no? A mí en ese sentido me falta camino, Claro. ¿no? Ok. También. Claro. O sea, no es como que Nelson Carro agarre, levante la mano y digo, soy la Cineteca Nacional, quiero tu película, Sí, y la claro, negociamos claro. y ya está, ¿no? Es así Sí, como, sí. oye, te habla Iván, estoy en Sí. Puebla, ¿no? ¿No? Ok. Es una pequeña ciudad, Sí. ¿no? Ese tipo de cosas es bien importante, es que no solamente los estudiantes lo tengan claro, que Ujú. hagan lectura de los festivales donde Ujú, quieren ujú. estar programando, que hagan otra lectura de cómo pueden mover sus proyectos. Y hay otra que es bien importante. En algún momento tenemos que tenemos que andar pensando en hacer largos. Tenemos que empezar a pensar en Empezar a eso. Sí, hablar, claro, hablar por largos, ¿no? O supuesto. sea, los cortos ya están resueltos. Sí, Tenemos que empezar a hablar de películas, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. justo acabo de tener la Semana de Cine Jalisciense Ujú. y me dijeron, y vinieron El Viaje de Patty, Los Lobos, Domingo, todas esas películas, Ujú, ujú. y me dijeron, ¿por qué no haces uno de Puebla? Dime qué programa. Entonces hay 3, 4. ¿No? O sea, hay. Ujú. No hay. O sea, por ejemplo, puedo programar Tierra de Ladrones, puedo programar Ujú. Puebla Puebla Sinfonía. Sinfonía Inaudible, puedo programar, o sea, de gran calidad, Ujú. pero estaba programando 2020. Si Claro. programo Puebla, programo 2010. Claro. ¿Me explico? Sí, No es, sí, no sí, es sí, un sí. asunto de calidad, sino es un asunto o sea, de cómo el camino se está creando, ¿no? Ujú. O sea, digamos, para llegar a esas películas a Guadalajara, pues, empezó en algún momento, Claro. ¿no? Como la película de Herzog, Claro. ¿no? Incluso los enanos fueron pequeños, ¿no? Entonces, Sí, claro. justo, o sea, digamos, creo que estamos en un camino que es correcto, pero es Ujú. hora de empezar a hablar de cómo producimos largometrajes, ¿no? Y cómo producimos largometrajes y poder crear un clúster bastante Ujú, interesante ujú, ujú. donde no solamente participe el cine independiente y el cine de autor, sino que de alguna manera como eso facilita que pudieran existir recursos públicos, que pudiéramos involucrar a la iniciativa privada y para que poder tener un grupo importante, ¿no? O sea, digamos, hay 2 grandes casas productoras, ¿no? Ujú. En Puebla que Ujú. tienen móvil, Ujú, 2, ujú. ¿Cuáles son? ¿no? Pues está Voz Films y está Perro Negro, Ok. que tienen móvil, Ujú. ¿no? ¿Quién más? Todo, Sí, sí, todo no, el mundo tiene definitivamente. todo el mundo tiene cámara y su luz y Claro. todo. Pero ¿quién tiene móvil? 2. Eso nos enfrentamos, ¿No? Cuando hicimos la película de #Rats. Exacto. De hecho, de esas dos, pues también Había el que equipo escoger, que hay dentro, claro. Uno está más enfocado para una cosa, nosotros Claro. necesitábamos Necesitabas otro más tipo de potencia, exacto. sí, otro tipo de fierros ¿No? y sí fue complicado y Sí. gracias a vos que nos recibieron No, y nos, claro, nos ayudaron no, a hacer la pues, película. Pero digamos, hay forma de solucionarlo. El asunto es que Claro. cuando uno, o sea, en algún momento la producción se va a saturar y no necesitas 2 casas productoras. Sí. O ellos, o engrandeces un material, Ujú, ujú. o empiezan a nacer nuevas, Claro. ¿no? Pero el asunto es ver cómo generas esa posibilidad de que esa producción local sí sea local, pero tienes que hacer mucha vinculación y tienes que pensarlos en términos creativos, en términos culturales y en términos económicos y en términos políticos, ¿no? Cómo Sí, sí, sí. ponernos de acuerdo es un pedo, ¿no? Sí, Pero todo el mundo no es- quiere la lana, pero no Todo el quiere mundo hacer quiere la la chamba lana, de pero nadie quiere hacer hacer la chamba, ¿no? Es así como, ay, tú les vas a escribir y tú les vas a... ¿no? Claro. ¿No? Entonces es lo suficientemente, creo que estamos lo suficientemente claros y tenemos el equipo creativo lo suficientemente profesional Ujú. para que puedan dar el siguiente paso. Claro. El asunto es que se animen a hacerlo, ¿no? Porque también piensan su largometraje y dicen, Morelia, Sí, ¿no? claro, Y es claro. así como, no, güey, o sea, haz lecturas. No tiene nada de malo hacer lecturas. Tu película Ujú. va a tener público, júralo. Ujú. ¿No? Jura lo que tiene público. Y si tu público no está en Puebla, podría estar en la India, Claro. ¿no? Hay un realizador en Chihuahua que tiene 4 películas. A ninguna le ha ido bien en México, pero en la India triunfa. El güey, ¿Ah, sí? ¿no? Regresa con premio, regresa... Sí, escucho. No, le va le va como muy bien en la Claro. India, ¿no? Y le piden películas, Ujú, ujú. ¿no? Y entonces se va y las presenta y lo tratan como Dios.
¿no? Está como si fuera vaca sagrada. Claro. Es súper, y es un tipo súper chido, ¿no? Y ves sus películas y son buenas películas. Claro. La pregunta es, ¿por qué no las hemos visto? ¿Dónde están? Ujú. Entonces, no solamente tenemos un grave problema de producción, Sí. sino tenemos, o sea, digamos, de producción local, Sí. sino un grave problema de distribución y De exhibición, exhibición. ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde entramos los festivales y entramos todos Claro. los gestores, los que programamos salas y todo eso, de cómo acercamos ese cine para que se vean. Pero ahora, ¿cómo hacemos que un estudiante diga, voy a ver a Voy a la la sala de Cinemateca a cine. ver Ujú. qué hay? ¿No? Y Claro. encontrarme con una cosa que no me gustó, pero ya la vi. Claro. O encontrarme con una cosa que ya me maravilló y no sabía que existía. Exacto. Ujú. O sea, lo que tienes que darte es permiso de entrar a la sala, ¿no? Ujú. Porque las otras salas están con las puertas abiertas y te dicen, ya está, Claro. ¿no? O sea, digamos, había datos bien interesantes. Es en esa charla que dio Michelle de la Canal el primer día de Cine Show que decía, el boleto en México es el más barato del mundo. Y así, no, güey, ¿no? Pero está bien, Ok. ¿no? Claro. Nuestro boleto en promedio cuesta 54 pesos. Ujú. Digo, yo no pago 54 pesos, yo pago 80, Sí. ¿no? ¿A qué cine vas? Y No, depende, pues, ¿no? pues, o sea, ujú. pero es un promedio, Sí, claro. sí, sí. O sea, si yo gasto hoy 1,000 pesos en una ida al cine Ujú. y mañana, o sea, voy toda la semana y gasto 1,000 y luego gasto 80 y luego gasto 200, y todo eso, cuando saco el promedio, por supuesto, me va a Sí. salir barato. Sí, claro. Pero no es cierto, mi bolsillo dice que yo Demuestra gasté. otra cosa. Exactamente, ¿no? Ok. Y eso es lo que nos está dicho, Claro. ¿no? Que decían, las palomitas son las más baratas del mundo. ¿No? Son O sea, carísimas, así como, ok. no, güey, ¿no? Son muy caras. O sea, entonces Sí. sí, es una familia de 5, si uno va, o sea, de todas maneras, una familia de 5, si uno va a Cruz del Sur o va al Angelópolis. cine o a Angelópolis, claro, en Cruz del Sur o si te vas allá en donde está Los Fuertes, donde están por Plaza Loreto, que está Ujú. un Cinépolis, Ujú. la sala te cuesta 25 pesos. Ok. Las palomitas te salen en 30 y el refresco te sale en 45. Ok. Si lo sumas, son 100 pesos. Ujú, ujú. Multiplícalo por 3 hijos, Sí, claro. ¿no? Ya son 400. Sí, papá, mamá. ¿No? Ujú. Ni de pedo te costó 54 pesos, Sí, no, claro. ¿no? Y que Sí. tiene que ver con el ingreso, que tiene que ver con muchísimas cosas. Ujú, ujú. Entonces, justo es como las cosas que los espacios alternativos dicen. Ok, está ese cine y qué bueno que exista, porque todo mundo, ¿no? O sea, si hay algo cuando me quiero librar de los dolores de cabeza y estoy Ujú. muy saturado, si hay alguien que me salva, es Vin Diesel y Rápido y Furioso, ¿no? Claro. Y soy muy feliz, ¿no? Pero regreso, ¿no? Por O sea, supuesto, vengo, se me seca el cerebro y regreso, ¿no? Ujú. Digamos, y esas son las cosas que tenemos que hacer. Ujú. No solamente ver el cine que nos gusta, sino consumir el cine que no nos gusta. Claro. Consumir la oportunidad, cine, como darnos la dices, darnos el oportunidad. O sea, permiso. lo que tienes que ver es cine y quitarte de la cabeza la palabra arte. El cine de arte no existe. Ok. Lo que existe es el cine. Y a partir de ahí, lo que salga. Ah, huevo. ¿No? Qué chingón, Iván. Muchísimas gracias. Creo que todos los que nos escuchan y yo Gracias. te hemos conocido muchísimo más. La verdad, Gracias. había muchas cosas que no sabía de ti y estoy Mm. muy contento de saberlas ahora. Y pues nada, agradecerte por venir al podcast, por regalarnos un rato de tu tarde para venir a platicarnos, contarnos, pero sobre todo por todo lo que estás haciendo en Puebla, todo lo que Gracias. estás haciendo lo hiciste en su momento en Cinefilia, lo que estás haciendo ahora en la Cinemateca, lo que haces en Cinetecton, lo que haces en Docs Puebla, todo eso, pues obviamente habla de un objetivo tuyo, de lograr que se vea más cine en Puebla, y que más gente se acerque a ver más cine. Y sobre todo también lo que haces con las universidades, el hecho de que nos estás buscando todo el tiempo, que estás buscando tener esta relación, este contacto, estas actividades en conjunto, pues te lo agradezco muchísimo personalmente y también Gracias. desde la escuela. Y pues nada, Iván, o sea, a seguir haciendo, a seguir trabajando juntos, ahora a empezar a hacer películas, entendiendo lo que los festivales buscan, necesitan y quieren, o más bien reclutan o seleccionan. Y pues nada, hacer más cine local. Hacer más cine local, exactamente. A contar nuestras historias. Y ya, pues muchísimas gracias, más bien. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Y espero no haberlos aburrido. No, para nada. Para Interesantísimo. Muchísimas gracias, Iván. Nos Gracias. estamos viendo. Órale. Hasta luego.